una de los diversos grupos que intentaron promover más esta línea y la reflexión en torno a esta línea fue el colectivo IOE, que es el colectivo en que Walter participó durante 30 años, ¿no? Una cosa así. 28 solo. Bueno, que son, ya sabéis lo del exceso de humildad, ¿no? En realidad tal, pero bueno, que es una de las referencias en investigación social en España, y con una producción muy fuerte en líneas muy distintas, ¿no? Y ellos han reflexionado mucho sobre esto, sobre esto que en el texto aparece, lo que Jesús Ibáñez llamaba la perspectiva dialéctica, que para entendernos es, bueno, pues ya no hay, digamos, una investigación de un sujeto y un objeto, sino pues somos sujetos, es decir, es una asamblea, ¿no? El modelo de investigación, ¿no? De esa perspectiva dialéctica, ¿no? Entonces, bueno, pues esta idea de la investigación-acción, quizás en los últimos años y con toda esta experiencia, pues dentro de sus posibilidades, de la línea de reflexión que abrió, etcétera, pues también se podrían hablar de unos ciertos límites, de unas ciertas limitaciones, ¿no? Que tienen que ver con esas preguntas que hacíamos, ¿no? ¿Qué problemas han surgido, por ejemplo, en la relación con el famoso poder de los expertos en estos procesos de IAP, y si han sido capaces de politizar las desigualdades en la relación entre investigadores e investigados, ¿no? Y después de muchos años practicando las IAPs, ¿qué críticas podrían inspirarnos para actualizar el modo en que hemos concebido estos procesos, ¿no? Pues para eso hemos traído a Walter, para que nos haga una visión un poco... Gracias. Sobre el artículo, yo lo voy a dar por leído. Haré alguna referencia, pero entiendo que, como no vengo a venderos la moto de la IAP como el gran paradigma de todo lo que habría que hacer, si hay interés, luego lo leéis, ¿no? O sea, que no tiene ningún problema conceptual para entenderlo ni nada. O sea, que lo que... Bueno, yo cuando pensé esta sesión, que iba a ser la inaugural, le dije a Álvaro que no la quería hacer porque no me sentía muy cómodo, no por el miedo escénico, sino porque el tema de la investigación-acción participativa, que fue una propuesta, como él ha dicho, que tratábamos con mucho cariño en el equipo en el que yo trabajé durante esos años, fue una experiencia frustrada. Y en ese sentido, bueno, creo que es interesante plantear los límites que tiene, ¿no? Entonces, me costaba pensar en cómo plantearlo en el curso y tal, pero lo resolví diciendo, bueno, voy a plantearlo, lo cuento y comparto las dudas, los interrogantes, las tensiones no resueltas que veo, para que la gente las piense, las trabaje y luego a lo largo del curso las vaya repensando. Pues ahora, bueno, ya lo integraréis como os parezca. La primera cuestión tiene que ver con, en general, ¿no? Lo que estamos pensando cuando hablamos de otras formas de investigar es una forma diferente de distribuir el conocimiento, una forma diferente de apropiación de los saberes por parte de la gente, digamos, sin entrar en detalles, o estamos hablando de una forma diferente de producir esos saberes, o de alguna mezcla de ambas cosas. Estas son preguntas así como muy genéricas y muy básicas, pero luego a la hora de las prácticas hay bastante confusión o lío y tal y cual, ¿no? Porque muchas veces, como se verá, espero que se vea, muchas de estas propuestas de investigación participativa tienen un alto tono pedagógico que se confunde, bueno, que pedagógico de arriba abajo, digamos, ¿no? Los y las que sabemos nos preocupamos por los que están fastidiados en la sociedad y tal, que como punto de partida puede ser más o menos evitable o inevitable, pero en la medida que eso no se cuestiona, pues el tema es que hay gente que tiene algunos saberes y los quiere socializar con otros, ¿no? Hombre, eso puede ser útil, pero tiene sus limitaciones. La otra posibilidad es, no, vamos a producirlo de otra manera. Entre todas y todos vamos a intentar producirlo. Esa sería la propuesta ideal de la IAP. Ya veremos hasta dónde se puede llegar, ¿no? Obviamente, esto parte de un marco que supongo que aquí todos compartimos, por eso estamos aquí, que estamos en sociedades atravesadas por desigualdades diversas, que hay desigualdades de poder y, por ende, también
los saberes no tienen la misma legitimidad, etcétera, etcétera. Y, perdón, en la medida que hay bandos, hay nosotros, ellos diferentes, el conocimiento no opera al margen de todo esto, entonces la investigación se tiene que situar de la manera más consciente posible. Por lo tanto, el tema no es solo saber, conocimiento, interpretación, sino lucha, poder, transformación. Es decir, en esta dualidad, ¿no?, de saber y luchas, ¿no?, de interpretar, transformar y tal, ahí se sitúa la cuestión de la IAP. Claramente, es decir, bueno, partimos, entiendo que esto puede ser un consenso aquí, de que la investigación, la que sea, se tiene que situar claramente en un campo que es conflictivo, que los saberes también están en campos de conflicto, lo cual no quiere decir que te adscribas a una ideología y a partir de ahí simplemente desarrolles, porque se trata de hacer investigación, de darle un espacio al pensamiento y a la reflexión, ¿no? Y otro elemento fundamental es que, claro, en la medida que estas sociedades son como son, existen malestares y que se supone que a partir de esos malestares hay que anclar la reflexión, la investigación, ¿no? Malestares, necesidades, cabreos, lo que sea. Lo llamo así de la manera más neutra posible para que cada cual se englobe ahí como le parezca, ¿no? Claro, la cuestión es que desde el malestar puedes ponerte a investigar, pero con distintas perspectivas. Una puede ser, como estoy excluida, quiero integrarme, ¿no? Es algo legítimo, pero tiene un horizonte. Otra puede ser, es que me apetece reflexionar y pensar de otra manera. Estoy estudiando sociología y antropología y voy a un curso de IAP porque quiero ampliar mis conocimientos y saber otras formas de trabajar. O quiero subvertir este puto orden social, ¿no? En fin, dentro de eso hay gradaciones y tal y cual. Entonces, claro, esto de los malestares lo digo porque es como lo señalaré ahora, es una de las bases de la IAP. La IAP dice que hay que partir nunca de hipótesis teóricas, sino de necesidades sentidas por la población. O sea, de esos malestares. Lo cual, bueno, ahora me estoy saltando, ¿no? Creo que es importante, pero eso no garantiza tampoco demasiado, ¿no? Pero sí lo que pone de manifiesto es que el quién y el para qué va primero. Es decir, quién investiga, para qué y para quiénes investiga, ¿no? Algo explícito que en la investigación tradicional eso queda oculto, somos técnicos, expertos, la neutralidad, la objetividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso va antes del cómo, el para qué y el para quién va antes del cómo. El cómo lo hacemos, la tecnología, el método, se tiene que adaptar a lo otro, que es para qué y para quiénes lo estamos haciendo. Bueno, todo esto se da de torta con el canon, digamos, oficial de la investigación y tal, pero no me voy a meter y supongo que eso ya lo tenéis pensado, ¿no? Entonces, si se trata de investigar a favor, digamos, de resolver o de colaborar en resolver malestares de grupos que están subordinados, suprimidos, marginados, invisibilizados, etcétera, etcétera, ¿hasta qué punto es posible en el proceso de investigación romper la barrera que inicialmente se pueden plantear entre gente experta y no experta, ¿no? Ya lo mencionaba Álvaro. O sea, quienes saben de investigación y quienes sufren el problema, aunque puedan ser del mismo colectivo, ¿no? Y luego, bueno, lo dejo así. Es decir, toda propuesta que se salga del marco del canon, digamos, de manipulación tecnocrática, se enfrenta a tensiones. Y hay que ser consciente que desde el principio hasta el final estás viviendo tensiones que hay que ir resolviendo, que no se pueden resolver con ningún método a priori, porque en la medida que sea un proceso social vivo, pues está atravesado por todo esto. Y yo creo que son tensiones no resolubles, que hay que bandearse con ellas y según cómo vaya el proceso puede tener cierto éxito o irse al carajo, ¿no? Bueno, esto para empezar. Algunos rasgos básicos de la IAP. Primero, la IAP, con el canon, digamos, que nosotros pretendíamos seguir, otra gente, esto es una propuesta latinoamericana. Entre el 65 y el 80 y pocos, 85, digamos, se desarrolla en América Latina. El gran referente es Orlando Falsborda, un colombiano, que trabajó muchas cosas, tiene libros y tal. Bueno, sistematizó bastantes experiencias e hizo bastantes experiencias prácticas. Pero claro, viene de esa realidad social y de esa época. O sea que, bueno,
hay que contextualizarlo también, ¿no? 5 principios, digamos, que él planteaba de la IAP. La primera es romper la relación sujeto-objeto de la investigación. Algunos queremos investigar a otras y tratar de que se construya en el proceso desde el principio un sujeto autorreflexivo. Así propuesto. O sea, las protagonistas son las personas afectadas, ellas deben conducir el proceso de manera que produzcan cambio del problema que las mueve al proceso de investigación. Este es, digamos, el primer paradigma de la IAP. El segundo, lo que ya he mencionado, hay que partir de necesidades sentidas de la población afectada, porque eso es una garantía de que ellos pueden ser protagonistas. Pensar que estamos hablando de América Latina y Colombia, México, y realmente lo que estaban pensando ellos es en poblaciones campesinas, rurales, con problemas de necesidades básicas sin solventar, con problemas de analfabetismo, etcétera, etcétera. Entonces, inevitablemente, había un gap, una distancia entre quienes iban promoviendo el proceso, que eran agentes exteriores, gente de izquierda, con cierta formación y tal y cual, con estas poblaciones. Entonces decían, si no partimos de sus problemas sentidos, lo que estamos es imponiendo nuestra agenda y esto no va a ningún sitio. Bueno, eso lo tienen muy construido de cómo trabajar lo que serían diagnósticos participativos, es decir, trabajar junto con esa comunidad, la que sea, qué problemas tenemos. Porque, claro, la primera forma de detectar los problemas es hablar con representantes y líderes y minorías organizadas, que suelen ser señores, lo que sea, entonces las mujeres no aparecen. En fin. O sea, trabajar metodológicamente de la manera más amplia posible, el captar necesidades y problemas sentidas por la población, porque es la única forma de que eso enganche y mueva, porque es un problema que me afecta. Yo, así saltando, podría la paz. La PA no es una IAP, pero la PA parte de una necesidad sentidísima, que es el problema de la vivienda, probablemente una de las pocas movidas que ha incorporado sectores populares, porque los demás somos todos sectores medios más o menos, con formación universitaria, Y la PA en ese sentido, quiero decir, es una explicación clara, ¿no? La gente tiene una necesidad inmediata, imperiosa, por la cual se vincula y a partir de ahí puede que se incorpore a un proceso de solidaridad y a aprender cosas sobre la especulación inmobiliaria, promover una ley de vivienda alternativa, etcétera, etcétera. No es una investigación, pero el tema de la necesidad sentida como una clave, ¿no? La otra es unir reflexión y acción. Esto se dice muy fácil, pero es un problema del copón, porque es, bien, queremos resolver tal problema y necesitamos saber algo más para poder resolverlo. Por lo tanto, tenemos un elemento que es investigar, buscar información, reflexionar conjuntamente, leer, lo que sea. Las técnicas, digamos, de producción y apropiación del conocimiento a través de la IAP son de las más variadas. Pero hay un momento que tiene que ver con el reflexionar, indagar, pensar, estructurar, etcétera, etcétera. Pero ese pensamiento, perdón, ese momento, que es indispensable, no puede ser el objeto en sí mismo, porque entonces se desliga de la acción, no transforma nada, le puede servir a algún estudiante o estudianta que está haciendo su tesina para presentar un trabajo en la academia, puede haber generado buenos momentos en el colectivo, pero no produce nada útil, digamos, que era el objetivo inicial de la propuesta. Y por el otro lado, bueno, me quedo ahí. Estoy enunciando los principios ideales, ¿eh? El otro es, le decían, bueno, claro, siempre trabajaremos sobre realidades micro, grupos específicos, en determinados ámbitos espaciales y tal, pero debe quedar claro, aunque sea en el proceso y a medio plazo, para toda la gente implicada, que la realidad micro está atravesada de la complejidad de lo macro, es decir, que tener presente lo complejo de la realidad social, evitando que los procesos se encapsulen en el microgrupo o en el microespacio en el que se está trabajando, digamos. Y el quinto, que es un corolario de todo esto, que ellos siempre percibieron la IAP como una vía de movilización y emancipación. Es decir, es un proyecto político de producir saberes que ayuden a determinados colectivos a empoderarse y conseguir logros, digamos, ¿no? Y evidentemente todo esto estaba atravesado por un pensamiento de izquierda que cuestionaba el orden social, etcétera, etcétera.
Este, digamos, es el marco ideal de la IAP. Luego habría que ver, bueno, ¿y esto cómo se hace? El tema de los procedimientos siempre han sido bastante claros. Vamos a utilizar como procedimientos de investigación todo lo que nos sea útil, necesario, priorizando lo que esté al alcance de las comunidades, es decir, priorizando, aprovechando siempre los saberes y recursos propios antes de cosas nuevas, utilizando cualquier artilugio de investigación, sea formal y reconocido por la academia o ad hoc, y además no poniendo énfasis en el rigor técnico. Por ejemplo, una encuesta bien hecha tiene que hacerse con un muestreo, con cierta... la entrevista se tiene que hacer con una cierta neutralidad para conseguir la información sin tal. Pero es que a lo mejor en un determinado proceso lo que te interesa es utilizar la encuesta es para movilizar y para distribuir el mensaje y la convocatoria. Y entonces la encuesta es un instrumento de movilización, concientización e inicio de un diálogo. O sea, lo que estoy diciendo es que, en cambio, si quieres saber determinadas características y conocerlas bien de cómo se distribuyen determinados problemas, tendrás que hacer la encuesta con el rigor necesario, ¿no? Lo que estoy contando simplemente es esto, que siempre pensaron utilizar el arsenal de métodos y técnicas que hubiese de manera utilitaria, ad hoc, en función de cuáles eran los objetivos fundamentales en cada momento de lo que se quería conseguir. Probablemente algunos de los procesos de IAP no pasarían ningún tribunal, bueno, sí, un tribunal de tesis doctoral lo pasaría porque pasa casi cualquier cosa ahora, ¿no? Pero te podrían decir que determinadas cosas no son serias, no se respetaron determinados protocolos y tal y cual. En cambio, en algunos sitios consiguieron que gente sin nivel de escolarización casi pudiese hacer estudios con bastante rigor, conociendo toda una comarca a partir de 15 personas a las que le daban una formación ad hoc y hicieron pedazos de encuestas muy bien hechas, ¿no? O sea que tanto uno como el otro que había. Para no enrollarme, porque el tiempo va pasando. Una cosa clave en una IAP es... Ah, vale. Eso cuenta atrás. Vale. Ah, creí que ya había hablado 23. Vale. No. Más o menos, ¿eh? Un elemento clave para desarrollar un proceso de IAP es lo que se llama el grupo promotor, o el grupo motor, el colectivo que empieza el proceso. Claro, ¿quién narices empieza una IAP? ¿A quién se le ocurre esta historia? Primero tiene que haber alguien que sepa de qué va esto de la IAP. ¿De dónde vienen esos alguienes? Pues seguramente de las clases más desposeídas y ágrafas, no. Entonces, gente que alguna formación tiene, bueno, bien, pero eso está ahí. Gente que la puede, o gente que está en un colectivo organizado y ha oído hablar del tema, no sabe cómo se hace, pero tiene contactos para, bueno, lo que sea. Sea como se forme esto, y que seguramente ahí siempre hay liderazgos, hay activismos minoritarios que tienen la idea y encienden la mecha, que conectan con gente que puede tener algún conocimiento metodológico, eso no vale para empezar una IAP. Eso sería para empezar a pensarla, pero lo que siempre se dice es que hay que construir un grupo motor que sea lo más amplio posible de la problemática que se quiere abordar. Claro, eso es un problema muy gordo, la problemática que se quiere abordar. Nosotros hicimos un trabajo en el barrio de Prosperidad hace ya no sé cuánto tiempo, impulsado por una asociación vecinal, y querían saber la situación de la población de 60 y más años. Los viejos y las viejas, vamos, del barrio. En principio había que contar con los viejos y las viejas, ¿no? ¿Eso cómo se hace? ¿Dónde empiezan y terminan? ¿Cuánto es suficiente de viejos y viejas en el grupo motor para ponerlo en marcha? ¿Es la gente vieja de las asociaciones existentes? ¿Tenemos que hacer una convocatoria más amplia? Todo esto es un primer proceso de reflexión de quienes lo empiezan a mover, pero lo que hay que tener claro, y no me voy a enrollar porque esto ya más bien es una cuestión técnica, es que el grupo motor debe tener la pretensión
de tener la apertura suficiente para ir incluyendo, al menos en el proceso, a partes más amplias de la población afectada. Es decir, que tiene que ser un sujeto en proceso, es un sujeto investigador, reflexiona, que se propone unos objetivos de transformación, pero debe ser abierto. Y eso suena muy bonito, pero es un tremendo follón. Por lo que hay de grupos, grupetes, rivalidades, conflictos, liderazgos, problemas entre generaciones. Bueno, 60 años hay... Bueno, sí, porque teníamos voluntarios y voluntarias, y los voluntarios y voluntarias eran gente de la universidad que estaba estudiando y quería echar unas horas en esto. Problemas, digamos, de género evidentes. Bueno, entonces todo eso hay que currárselo. Entonces, para poner en marcha la IAP hay que curarse una serie de cuestiones que tienen que ver en qué medida somos capaces de constituir un colectivo que reconozca diferencias, que las acepte y que esté dispuesta a repensarlas, a autoanalizarse, digamos. Y esto requiere una cualificación importante de quienes estén en el grupo motor, de tener capacidades de mediación, de elaborar y de poner, digamos, de cara a la gente, tenemos estas cuestiones y tenemos que ver cómo resolverlas e ir construyendo consensos. Esto ahora, en el 2019, que casi se nos acaba, no suena tan difícil, porque la mediación está bastante extendida, hay gente que tiene mucha formación en dinámicas de grupos y tal y cual. Cuando nosotros empezamos a meter esto era complicadísimo, porque había muchísimas cosas que no estaban nada trabajadas, ¿no? Y éramos muchos señoros que íbamos dando por ahí el rollo y claro, eso tenía sus limitaciones, por decirlo de manera suave. Bueno, entonces digo que en el tema del grupo motor, donde siempre está la tensión entre gente enterada, y yo de esto no sé, gente con saberes expertos y gente que carecen de él, ese tipo de divisiones, va a estar siempre en el proceso. Lo ideal es, como decían los del socioanálisis francés, lo ideal es que el colectivo en un momento eche a los expertos, digamos, se haga la autogestión empoderada, prescinda de los que supuestamente sabían cómo se hacía la cosa, ¿no? Esto sí es un ideal y en proceso breve pues se cumplirá alguna vez, pero yo creo que no. Entonces la cuestión es manejar esa tensión, ¿no? Para evitar el elitismo que lo maneja todo o el basismo que dice nosotros somos los que saben, vosotros aquí no tenéis nada que aportar. Entonces la cuestión es eso de construir ese nosotros colectivo diciendo desde estas diferencias cómo podemos trabajar en común. Y bueno, esto del sujeto le he dado un poco de tiempo porque yo creo que es el punto más problemático y es el menos resuelto, porque en muchas experiencias la cosa se va sobrellevando porque hay un liderazgo popular, populista, democrático, es decir, hay personas que saben de IAP, tienen cierta capacidad de liderazgo y tienen buena escucha con respecto al resto, pero son los que dirigen el proceso todo el tiempo. Entonces, eso no es realmente el romper la división sujeto-objeto, ¿no? Es conducir amablemente y en una dirección progresista a las masas, digamos, ¿no? Entonces, y esto está presente en casi todos los procesos de IAP, ha estado presente. Entonces, digo, para no fliparnos con que nos ponemos y esto está todo resuelto. Digo, esta tensión atraviesa el proceso y hay que contar con ella. Creo yo que no es algo que por decreto la puedas, o por algún método mágico la puedas superar. Una garantía posible es incluir desde el principio un proceso de evaluación. Cuando se hacen evaluaciones siempre se hacen al final de algo, ¿no? Pues aquí lo que se trata es meter la evaluación desde el principio. Como si dijésemos, cada mes o cada 2 meses paramos y evaluamos lo que estamos haciendo. De manera de ir controlando los desvíos que generan estas tensiones. Tú ahí pusiste en lo que repartiste una hojita. Bueno, la tabla, sí. Esa tabla es una chorrada. Unas preguntas de evaluación. Sí, son unas preguntas que son los 5 puntos que he dicho, los objetivos que dice plantearse la IAP. Y a la derecha había unas guías, unas preguntas de cómo se podría afrontar esta evaluación. Pero es una guía que puede totalmente cambiarse. Lo único importante es tener en cuenta que el tema de la evaluación permanente del proceso, que debe ser colectiva, es fundamental. Porque si no,
se va o a la excesión del grupo motor o a que se quede cada vez por el camino más gente. Y entonces se queda a quien le gusta mucho manejar el cotarro o a quien tiene mucho interés en el proceso de investigación. Esto me lo voy a saltar. Bueno, esto es lo que nos contaba la gente de América Latina. ¿Qué pasó aquí en esta frontera, en el Estado español? Esto cómo entró, funcionó alguna vez y tal y cual. En uno de los artículos que tenéis, no sé si es el que mandaste no, hay otro, creo que está referido en la bibliografía, es un artículo del año 92, de la prehistoria, que contábamos nosotros cómo había llegado al Estado español esto y dónde se expresaba. Para hacerlo muy cortito, esto engancha con los finales de la dictadura y años de la transición. Ambiente de movilización social, todavía movilización social, carencias importantes en amplios sectores sociales, un Estado deslegitimado porque era la dictadura, con poca capacidad de integración porque no tenía muchas, aparte de la seguridad social y un poco de desempleo, no tenía prestaciones del Estado de bienestar. O sea que la capacidad de integrar y de solventar determinadas demandas era escasa. Entonces, en ese contexto había bastantes cosas. Y también un proceso que tenía que ver con los sectores de la iglesia de izquierdas, por decirlo así, católicos de base, católicos por el socialismo, bueno, una serie de cuestiones que hoy ni se oyen, aunque siguen existiendo algunas, pero tenía que ver todavía con los ecos del papado de, ¿cómo se llamaba el Papa Progre? Bueno, No, Pablo VI no, ese no fue progre. Juan Pablo II fue un reaccionario total. No, antes. Bueno, no importa, la encíclica eso es. Aquí un chico que fue a la catequesis. Gracias. Había una encíclica que se llamaba la Populorum Progressio, que dio pie, por ejemplo, al Congreso de los Obispos en Medellín, en Colombia, que fue todo el tema de la Iglesia por el tercer mundo, la opción por los pobres, de la cual salió un montón de gente de la izquierda y las guerrillas latinoamericanas. Aquí en Europa hizo otro efecto, pero quiero decir que había todo un sector dentro de las iglesias que estaba por esta vía que tenía que ver con la opción por los pobres, trabajar con la gente carenciada, marginal, etcétera, la promoción, el desarrollo comunitario, la educación popular, todos estos términos iban acercándose al tema de la IAP. Nunca era la IAP, porque la IAP realmente lo que lleva es a lo que he dicho, pero lleva a una confrontación política. Es decir, si tenemos que resolver necesidades, La Paz, para resolver el problema de la vivienda, tiene que plantear una confrontación política. No te van a dar casas por tu bonita cara, ni Cáritas te va a regalar pisos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces había sectores... las escuelas campesinas en Ávila, bueno, son cosas ya que no ha quedado casi nada, ¿no? Había movimientos que propugnaban estas cosas y gente que empezó a mover ideas similares desde la educación popular. O sea, tenía el componente que decía antes, este componente pedagógico tutelar, ¿no? Nosotros que podemos y sabemos, vamos a trabajar con gente que no puede y no sabe, para ayudarlas a salir del pozo, como la educación compensatoria en la escuela, ¿no? Es que a ellos les falta y nosotros tenemos. Claro, eso no era en principio la propuesta de la IAP, pero desde ahí se empezaron a mover algunas cosas, ¿no? Había cosas de educación rural, escuelas campesinas, algunas editoriales, creo que ninguna, bueno, no, ya el mundo editorial ha cambiado mucho, pero a ver si os suena alguna. Narcea, Editorial Popular, Editorial Hacer, Laertes, ¿a que no? ¿Sois? La Editorial Popular, sí. Bueno, sí, por eso. Y la línea de estos era mucho esto que estoy contando, no la IAP solamente, pero la educación popular, el llevar el conocimiento al pueblo, el socializarlo, el hacerlo accesible a la gente de a pie, etcétera, etcétera, ¿no? Y eran proyectos editoriales con un trasfondo político y muchas con esta influencia de los sectores del catolicismo crítico, digamos, de alguna manera, ¿no? Y, digamos, que ese era el caldo de cultivo que había. En la universidad había algunas cositas, esto está en el artículo, no lo voy a contar y tal, y además eso quedó casi en nada, ¿no?
Y en la universidad, donde más éxito tuvo fue en las facultades de pedagogía, no en las de sociología, no en las de antropología, no en las donde se enseñaba a investigar, sino donde se enseñaba educación, ¿no? Y bueno, y en el caso nuestro, por ejemplo, aquí en Madrid, yo voy a hablar de Madrid porque es lo que más conozco, alguna cosa sé de otros sitios, pero aquí en Madrid hubimos dos grupos que intentamos mover esto, desde el punto de vista de la investigación. Uno es el grupo CEMIC, bueno, ahora CIMAS, que el referente ahí es Tomás Rodríguez Villasante, no sé si os suena. Bueno, Tomás siempre trabajó, empezó en el urbanismo y hablaba de urbanismo participativo y a partir de ahí se hizo participólogo, digamos. Su línea de trabajo durante decenios siempre ha sido esto de la participación. Aunque ellos trabajaban, casi siempre lo que buscaban era tener gente formada, que eran estudiantes universitarios, formadas en esta forma de trabajar, de fomentar la participación, vendiéndole el proyecto a ciertos ayuntamientos. Es decir, que un ayuntamiento me contrate para fomentar la participación. Esa era la estrategia casi siempre a donde se han movido ellos, con éxitos diversos, limitados, porque la participación se acaba donde empieza el poder, del asesor o del concejal o concejala de turno, así de claro. Un proceso participativo que implique a sectores del vecindario, sea cual sea, y genere un cierto empoderamiento, genera conflictividad. Y eso a los ayuntamientos no les interesa y lo que querían es que la gente se animase a participar en lo que el ayuntamiento lleva adelante, pero no a tener cuestionamientos. Entonces estas experiencias tienen poco recorrido. Hombre, lo estoy ridiculizando un poco porque yo quiero exacerbar la parte crítica, no digo que esto no sirva para nada. Tiene otro problema este tipo de propuestas. ¿Qué haces cuando vas a fomentar la participación y tienes gente organizada en esos municipios? Activistas que saben lo que quieren. Entonces no les puedes decir, venir a participar y os vamos a dar la voz. ¿Qué narices nos vas a dar tú la voz? Nosotros tenemos esta reivindicación de tal, 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 tal. Y el proceso empieza a saltar por los aires si el equipo que lo lleva no tiene capacidad de gestionarlo de la manera que hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, eso ellos lo han mantenido con altos y bajos, pero sustentándose en un apoyo dentro de la universidad, digamos, alrededor de Tomás que daba clases, por decirlo así, y tenía alumnos, ¿no? No tenía capacidad de subsistencia y nunca tuvo ningún interés de entidades o instituciones que lo quisiesen apoyar. Y nosotros éramos unos marginales, siempre fuimos el colectivo IOE, mucho nombre, pero éramos tres tíos que trabajamos para vivir. Y como cualquier emprendimiento social, que eso era, bueno, emprendimiento, porque todos emprendimientos sociales salen adelante en base a la autoexplotación y a echarle horas y horas porque te gusta, ¿no? Bueno, teníamos un interés en desarrollar la IAP buscando colectivos de base, digamos, que les molase hacer esto, no ir a los ayuntamientos. Claro, lo teníamos mucho más crudo porque nosotros tenemos la pretensión de cobrar por nuestro trabajo, porque no teníamos de qué vivir. Aunque ahí pudiésemos hacer precios de amigos y tal, tenía que haber algún tipo de retribución. Entonces hicimos muy pocas intervenciones y, claro, con dinero o de la Iglesia y alguna vez del inserso por aquello de los mayores. Y alguna cosa hicimos en plan voluntario, pero no podíamos garantizar la presencia de forma continua. Y aquí viene otra cuestión. Un proceso de IAP va al ritmo de la gente. No puedes presentar un proyecto para entregar resultados a tal fecha, porque no tienes ni idea de cuándo va a haber resultados. Y los tiempos de la gente son muy variados, son de las gentes. Se supone que la asamblea es el modelo paradigmático de la IAP, digamos que es un órgano colectivo donde el grupo motor, con su pluralidad, va tomando decisiones, va planteando objetivos, va haciendo tareas, las va socializando, las va poniendo en común, plantea nuevas tareas, evalúa, etcétera, etcétera. Claro, la asamblea es insostenible a largo plazo. Y tienes que tener mucho cuidado para que la asamblea se haga en horarios donde pueda acudir la gente. Ya tenemos un pequeño problemita con eso, ¿no? Bueno, se pueden arbitrar muchas formas de tener cuidado con todo esto. Pero, perdonar. El tema de los tiempos, en la medida que quieras recoger
recoger de manera abierta a la población concernida, pues tienes que ir a los ritmos que la gente pueda. Y entonces, cuando eres de fuera del colectivo ese, claro, eso cómo se compagina con tu vida. Oye, que yo tengo clase, que me han cambiado el turno, que no sé qué, que me ha salido un curro, es que me ha salido un curro de camarera y no puedo y tal. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso si no hay alguien que esté profesionalizado para hacerlo? ¿Y es deseable que alguien esté profesionalizado? Bueno, otro elemento de tensión. Y entonces, esto a nosotros nos ha pasado con el INSERSO, que nos exigía entregar resultados de este proceso de los mayores a una fecha. El colectivo cogió marcha con muchos conflictos, expulsando en la práctica a un sector que era problemático y decidieron expulsarlo del grupo promotor. Nosotros, como equipo externo que tenía una cierta retribución, hicimos un informe para cubrir, digamos, lo que pedía la entidad financiadora, pero el grupo promotor decidió seguir trabajando y nosotros lo apoyamos en cuanto pudimos y tal y cual. Y los resultados más chulos se produjeron después. Pero para la entidad oficial, que además le importaba casi nada de todo esto, lo que le valió es lo que está publicado, ¿no? Bueno, entonces, como ya se acaba el tiempo... ¿Puedes alargar un poco? No, porque quiero que... Total, tampoco tengo tanto que decir. El balance es que de los dos grupos que más teníamos interés en mover la IAP como tal, digamos, intentando respetar los cánones que he contado al principio, no nos comimos muchas roscas. Es verdad que los intentos se hicieron en los años 80 y hay que tener en cuenta que a partir del 82 fue un cambio radical, que fue las elecciones que ganó el PSOE, la cooptación de mucha parte del activismo a las instituciones, a hacer cargos, un vaciamiento consciente de algunos grupos políticos que decidieron que la vida pasaba en las instituciones y no tenía que estar en la calle y entre la gente, la creación de muchas universidades y puestos de trabajo para gente que era investigadora, activista y entonces pasó a ser profesora y funcionaria. Hubo una serie de cambios. Y además la crisis de la izquierda, que en el 86 se acabó de petar cuando se perdió el referéndum de la OTAN, y ahí empezó, digamos, claramente la larga noche neoliberal, que fue un periodo muy amplio, donde lo que había era pequeños núcleos de resistencia y de combate muy pequeñitos, hasta que la cosa fue relanzándose con un recambio generacional, gente que ya estaba aquí contando en el curso, ¿no? O sea, yo estoy contando una etapa vieja, digamos. Y ese fue el contexto donde la cosa se hizo cada vez más imposible, porque ni institucionalmente ni políticamente había mucho espacio para esto. Y quienes creíamos en ello no teníamos capacidad para llevarlo adelante. Así que lo que estoy contando es la historia de algo que no ocurrió prácticamente. Alguien, incluso de mi propio ex equipo, dirían, hombre, no es para tanto, pero es que yo soy así y lo veo así. Entonces, yo termino con algunas preguntas que algunas ya las he sugerido durante la exposición, ¿no? De las tensiones estas que decía no resueltas en un proceso de IAP. Decimos que partimos de las necesidades, entonces partimos del sentido común colectivo. Es decir, la gente, la que sea, tiene determinados malestares y cabreos, y cuando digo la gente, pienso alguien que perdió la vivienda o un grupo de activistas que está reflexionando sobre lo que sea, ¿eh? No nos pongamos en esta cuestión de los marginados, que era lo que había en los 80, ¿no? Cualquier colectivo, alguien de aquí que es un colectivo de activistas de ahora Madrid que se queda colgado en el proceso y quiere reflexionar, o sea, ¿no? Bueno, gente como nosotras, digamos, ¿no? Pero partir del sentido común colectivo está bien, porque partimos de nuestras preocupaciones, de lo que nos molesta, de lo que nos afecta, y eso es importante. La cuestión es cómo mantenemos la atención de cuestionarnos ese sentido común colectivo, porque es lo que nos une. Pero a medida que lo cuestiones, eso causa problemas, pero si no lo cuestionas tampoco estás investigando, tampoco estás reflexionando, ¿no? Entonces, el plantearse si hay un interés
de ir más allá de los saberes que ya tenemos, de las hipótesis que ya tenemos. Que eso se dice fácil, pero luego en la práctica no señor, tenemos un montón de sobreentendidos que son básicos y no se pueden cuestionar. Si no se pueden cuestionar, entonces la investigación siempre está dirigida hacia algún lugar que está allá y que no nos afecta. Entonces, se supone que la IAP es un sujeto que investiga y se autoinvestiga. Entonces, bueno, esa es una tensión del copón, ¿no? Entonces, ahí yo lo dejo como un problema, que es necesitamos partir de lo que nos afecta, pero no quedarnos encerrados por lo que ya sabemos. Otra cuestión, ¿en qué medida estamos realmente interesados en trascender el ámbito de las minorías activas? Y en el caso de que lo estemos, ¿eso es posible? Cuando digo minorías activas, yo pienso, por ejemplo, en el barrio de Los Geranios, un barrio que era del realojo que hubo en Vallecas, que también es del siglo pasado, pero bueno, había zonas de chabolas, planes de urbanismo, del PSOE y tal, realojo de población marginal, mayoritariamente gitana, es realojada en pisos. Esto genera una mejora de condiciones de vida, conflictos nuevos, gente que no se conocía, que tiene que convivir y tal. Y el cura, un cura rojo, digamos, nos llama para hacer una IAP. Y entonces, muy interesante, el proceso muy interesante, pero el cura mangoneó todo el proceso. Porque claro, él decía, hay asamblea el martes a las 7 de la tarde y había un montón de gente. Pero claro, esta gente está aquí porque estamos con sus necesidades, porque lo ha mandado el cura, en fin, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bien, de esa minoría fuimos identificando, había un grupo de mujeres activas, luego el embrión de una asociación de vecinos, y esos fueron el grupo promotor durante todo el proceso, y nunca creció de ahí, nunca aumentó. Entonces, ¿qué valoración haces de ese proceso? Hombre, se hicieron muchas cosas, incluso un sector, no sé, un sector del barrio se empoderó en el sentido de que logró crear una identidad de barrio que no existía, generaron una dinámica de ponerle nombres a las calles, nombres que les eran referentes a ellas y no las que decía el ayuntamiento, y algunas se consiguió que se cambiasen. Bueno, se consiguieron cosas. Pero las minorías siguieron activas, siguieron siendo las mismas. ¿Eso es bueno o es malo? Yo qué sé. Eso que lo decida el proceso, ¿no? Pero claro, se supondría que la IAP tendría que ir generando la posibilidad de un empoderamiento mayor de la gente a partir del autoconocimiento, de la reflexión, de adquirir saberes y de conseguir conquistas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se puede ir más allá de las minorías activas? No nos hagamos trampas al solitario. Probablemente no. Y esto lo digo con dolor, es decir, cuando tenemos el paradigma asambleario, quien decide es la asamblea, el colectivo, lo común. La asamblea, en un proceso de mediano o largo plazo, tiene una sostenibilidad complicada y va teniendo, bueno, entradas y salidas de gente que no puede acudir a la asamblea y por ello se queda fuera del proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hay unas minorías que motorizan el proceso y probablemente lo saquen adelante con muy buenos resultados. Pero, claro, eso no es lo que te decía la IAP. La IAP, bueno, lo plantea como un resultado tendencial y tal, pero es una tensión que es, no nos hagamos trampa y reconozcamos que por más asambleario que sea la metodología, eso tiene unas limitaciones, y a lo mejor, lo importante es reconocerlas, conocerlas y saber dónde te estás moviendo, y no contarnos que estamos haciendo la gran apertura donde todo el mundo puede participar, porque ni en la ingobernable todo el mundo podía participar quien no estaba viviendo en Móstoles y no tenía niños que cuidar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sí, había ludotecas también. El ejemplo no está bien traído. ¿Perdón? No, que ni mucho menos, en ningún lado puede participar en la ingobernable poca gente. Bueno, pues eso. Lo cual no le quita mérito ninguno. Lo cual no le quita ninguno. Simplemente lo digo porque como estamos hablando de investigación, de reflexión y tal, incorporarlo como un elemento de la reflexión, no para no hacer nada. Simplemente decir, oye, no nos contemos películas, estamos haciendo algo majo, pero en este marco. Tercera cuestión. IAP.
¿Qué resultados queremos priorizar? ¿Se pueden conseguir todos? Investigación, acción y participación. Investigación tiene que producir conocimiento, saber, alguno, ¿no? Acción tiene que producir cambios, o por lo menos luchas contundentes. Participación tiene que plasmarse en autoorganización, digamos. ¿Le damos la misma importancia a las tres cosas? ¿Nos vale con que se den dos, aunque falle otra? Bueno, eso suele pasar en todos los procesos, que todo esto no va a la misma marcha y genera problemas. Claro, entonces te puede pasar que consigas una investigación-acción, una investigación donde manden los que saben, digamos, las que saben, que producen saberes, que producen la posibilidad de generar acciones, sin participación, digamos, ¿no? O puedes hacer una acción participativa, o sea, una movilización con poca investigación, con poca reflexión. Es decir, estos posibles cauces de desvío están ahí siempre, ¿no? Y a mí no me parece que sean, como decía al principio, algo que se puede resolver de antemano. Entonces, yo podría haber hecho dos intervenciones. Os contaba los 5 principios de la IAP, os contaba algunos ejemplos de éxito de América Latina y os contaba que aquí no ha tenido demasiado éxito, pero es algo muy prometedor. Esa es una versión y la otra es esta que he contado aquí. Me parece que es más útil porque yo después de bastantes años tengo bastantes dudas de que esa propuesta sea sostenible a largo plazo, sin un compromiso fuerte de gente organizada que tenga capacitación y un sostén colectivo para sostener en el tiempo procesos que son dilatados, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Pues muchas gracias.